Seamos piadosos. Realmente, después de todo lo que sucedió después de esta entrevista, no para qué vamos a opinar. Bueno, aumentos del 6 al 10%. El INDEC midió una inflación de menos del 2% en julio, pero los supermercadistas de acá dicen que los alimentos subieron entre el 6 y el 12%, pero ya es una discusión un poco bizantina esta, porque no tiene mucho sentido. Está todo teñido ya de la campaña electoral. Le damos la bienvenida a Luis Contigiani, candidato a diputado nacional por el Frente Progresista Cívico y Social para las PASO del próximo domingo. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Se acaba de estrenar en campañas. Sí, Terminó el primer aprendizaje. el primer round, pero antes quisiera decir, Oscar, si me permitís, la preocupación que tenemos todos los argentinos alrededor del caso Maldonado, las últimas noticias que implican seriamente a las fuerzas de seguridad nacionales con respecto a su desaparición y su situación. Bueno, va mi repudio a esta situación y mi pedido especial para que el gobierno nacional se haga cargo, investigue y dé respuesta en este caso. Sí, uno lo que le reclamamos desde el comienzo del programa es que uno no puede pedirle magia al gobierno, esto es nada, que lo solucione el problema, porque a veces son temas complejos y probablemente haya habido una operación de inteligencia para hacerlo desaparecer este muchacho. Lo que uno critica fuertemente es que desde un primer momento un gobierno, cuando hay una desaparición, se tiene que poner siempre del lado de la víctima, después discutir las causas, pero siempre del lado de la víctima. Y acá empezamos con que lo vieron en Entre Ríos, y bueno, los mapuches quieren hacer un Estado independiente. Los mapuches no quieren hacer ningún Estado independiente, vamos a repetirlo. Quieren una reivindicación de nación indígena, no un Estado político. Eso es un macaneo que no está en la cabeza de nadie. Pero acá no se actuó así, y ahora estamos frente a un problema institucional grave. Gravísimo, gravísimo, porque de concretarse, de comprobarse lo que todos estamos sospechando, después de la desaparición de López, todavía sin mayor información, esta sería una desaparición que reúne todos los condimentos clásicos de las desapariciones que hemos tenido en la última dictadura militar. Sí, es una gravísimo. Fuerza oficial del Estado implicada en la desaparición de una persona. Correcto, entonces que ocurra esto a más de 40 años de la democracia es gravísimo, y además, insisto, un gobierno que no tiene la empatía de colocarse en el lugar que se tiene que colocar y defender lo que tiene que defender. Bueno, volvemos a la cosa que ahora, a la luz de estos hechos, es muy menor realmente, porque la campaña es muy menor y sobre todo porque estamos frente a unas PASO que no es más que la selección de candidatos. ¿Es algo más que eso, Luis, esta elección? Es una elección importante, porque estamos convencidos de que se van a definir el año que viene en el Congreso Nacional temas estructurales del país, muy importantes. Por ejemplo, la reforma laboral, que ya el candidato de Buenos Aires en Santa Fe o el candidato oficial de Cambiemos en Santa Fe ya ha esbozado que tiene la intención de bajar el costo laboral para generar más competitividad a sectores empresarios, tratando de, por ejemplo, de reeditar viejas teorías que no han funcionado, como la teoría del derrame, pensando que el gran capital a partir de eso va a hacer grandes inversiones, y sabemos que todo eso termina en fuga de capitales, en la renta financiera. Bueno, desde Santa Fe, como defendemos a los empresarios y a los trabajadores, y tenemos una mirada del desarrollo integral, vamos a ir al Parlamento a defender todos estos temas. Se habla de la reforma previsional, por ejemplo, sin duda que están sondeando el ambiente, están midiendo en el ambiente o instalando el tema. Cuando usted camina en la calle y lo explica, ¿se lo entienden? Porque, a ver, no hay ninguna novedad. La reforma, la flexibilización ya fue en la década del 90. Y fracasó. El resultado, 23% de desocupación, y 30% en Rosario. Y fuga de capitales. Sí, la fuga de capitales fue fenomenal. Pero un dato más, Oscar. El gobierno de George Bush hijos viene de aplicar la baja de impuesto a los sectores del capital concentrado, la reforma laboral en Estados Unidos, y terminó después en las crisis del 2008-2009, las crisis de las hipotecas, esa gran timba financiera. Estados Unidos está saliendo de eso. Y Cambiemos y su candidato de Buenos Aires aquí en Santa Fe
están planteando esto es gravísimo. Con respecto al tema previsional, por eso el año que viene son temas bisagra, temas estructurales de la agenda parlamentaria, que vamos a tener que tener mucho cuidado en este sentido a qué legislador elegimos, porque son temas que impactan en la vida concreta de la gente. La reforma previsional, yo no puedo decir que he leído un borrador del gobierno que diga esto, diga lo otro, pero estoy convencido que están sondeando, están instalando el tema, y la preocupación que tengo, la alerta que hago, es que grandes funcionarios, importantes funcionarios del gobierno nacional, vienen de ser dueños y ejecutivos de las AFJP. Entonces, si ellos son los que están planteando el tema previsional, estoy preocupado para dónde va a ir ese tema y la situación de los jubilados. Si concretamente el ministro de la Producción de la República Argentina viene de la FJP, ¿cuál era? Máxima. Bueno, si son ellos, y hay otros era también. El CEO de Máxima. Bueno, y si son ellos los que están planteando este tema, por lo menos es para estar en alerta. Los temas tributarios. Están queriendo el centralismo porteño desfinanciar a las provincias. El centralismo porteño se está acaparando cada vez más y reforzando de recursos públicos que pertenecen a las provincias. Y plantean la reforma tributaria centrada en la necesidad de aliviar los recursos tributarios y le echan la culpa a las provincias. Claramente tenemos que trabajar para alivianar la carga tributaria a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas. Pero nada dice el gobierno nacional ni el presidente de que en estos días se pagaron más de 300.000 millones de pesos de intereses del EVAC y no pagaron un solo peso en impuestos. No dejan nada al Estado Nacional. No dicen que hay que gravar, por ejemplo, a los sectores mineros concentrados, que vienen de eliminarles las retenciones. Entonces, son temas que el año que viene van a estar para mí en una agenda parlamentaria muy importante, junto al federalismo también, 3, 4 temas importantes, y necesitamos legisladores que puedan tener la capacidad política de lograr acuerdos políticos en el Parlamento, defender leyes, proponer leyes que traten de proteger, cuidar, desarrollar a la pequeña y mediana empresa, a los empresarios, a los trabajadores, y especialmente poner freno y condición a un centralismo porteño que cada vez está más reforzado y acaparando recursos públicos. Por eso son temas importantes. Nosotros hemos dado un gran tramo de campaña, el primero. Hemos hecho un gran round en términos, digamos, deportivos. Hemos logrado que aquí en Santa Fe no logren los objetivos de encerrarnos en esa bipolarización, en esos extremos que quieren el gobierno. ¿Usted se refiere al enfrentamiento que ha tenido el gobierno provincial cada vez que ha habido un cierre de fábrica? Claramente. Acá en Santa Fe hemos logrado romper ese esquema. Porque no lo pueden correr con la corrupción. Entonces son un problema complicado. El socialismo en general es un tema complicado para un esquema conservador. Bueno, a ver, en más de 10 años de gestión podemos decir que aquí hay ética pública, que no hay un solo caso de corrupción, que estamos ejecutando 20.000 millones de pesos en obra pública, de los cuales el 23, el 24% ya están ejecutados, que no alcanzan las empresas de construcción para semejante cantidad de obra, más de 1.000 obras en la provincia, un solo caso de corrupción, ni una sola sospecha de sobreprecios, o ni un solo funcionario sospechado, ningún caso de corrupción. Bueno, es un capital de todos los santafesinos. Por eso acá la lógica de la grieta no entró, hemos ganado el primer round, nos hemos hecho escuchar la voz en toda la provincia, acá hay un gobierno frentista que reúne las mejores tradiciones políticas, no hemos parado bien, acá la lógica de la nacionalización, que es una lógica del fracaso de la política, una lógica donde se esconden detrás de eso porque no tienen presente para mostrar. Aquí, en esta etapa de la campaña, no han podido lograr sus objetivos. Sí, igual de todos modos yo creo que el tema de la corrupción muchas veces es un invento, es un argumento para esconder otro tipo de cosas, porque si no tienen la inventan, digamos, la acusación. Bueno, correcto, puede ser que esté todo mezclado, sea como sea, en Santa Fe, y es un capital de todos los santafesinos, y es algo muy lindo,
En Santa Fe funcionan las instituciones, hay diálogo político, no hay ningún caso de corrupción. Hablamos. ¿Cómo explica usted que viene del radicalismo, que tuvo sus simpatías que nunca ocultó por Raúl Alfonsín, la actitud de otro grupo de radicales que deja un proyecto de esto que lo representa claramente más la historia del radicalismo? La mayoría de la Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Fe, que es un radicalismo que intenta ser fiel a las banderas de Raúl Alfonsín, a la construcción de esa democracia social, a ser fiel a un partido de carácter democrático, popular y con sentido nacional, a ese radicalismo que todos hemos conocido y que representa la causa de los desposeídos de Alén, el hombre sagrado para los hombres de Irigoyen. Ese radicalismo, la mayoría de ese radicalismo está en el Frente Progresista, senadores, diputados, intendentes, presidentes comunales. Solamente una minoría de radicales en la ciudad de Santa Fe, apuntalado por algunos otros dirigentes de la provincia menores, se han pasado a un proyecto que no tiene nada que ver con el radicalismo y tendrán ellos que contestar de cara al futuro y a la historia lo que han hecho, y yo creo que no les va a ir bien para nada. Por último, ¿cómo cree que va a estar el panorama el lunes? ¿Qué importancia puede tener sobre la coyuntura? Porque está tapada. Bueno, además de este muchacho desaparecido, hay corrida de dólares, hay un vencimiento el martes de 550.000 millones de Levax. ¿Usted cree que lo que pasa en las PASO puede incidir sobre eso? Bueno, son dos temas. A ver, me preocupa por estas horas el aumento en precios derivado de este contexto macroeconómico que usted describe, el aumento en precios en alimentos. Yo vengo siguiendo ese tema, he hablado con algunos empresarios. Bueno, acá los supermercadistas no tenemos nota. Verónica Solmi dice: sube de hasta el 15% en supermercados, entre el 6 y el 12% dice Milito del centro de almacenamiento. Bueno, esta es la información que yo tengo, inclusive en algunos rubros superiores. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque eso define la línea de pobreza e indigencia de muchísimos santafesinos. Y mientras hay un juego de poder entre los capitales financieros concentrados, un gobierno que le es funcional a los mismos, en esa pelea del poder, los que pagan el pato de todo eso son los santafesinos y las santafesinas que viven al límite con el bolsillo justo, y que ese nivel de porcentaje puede definirlo entre pobre o no pobre. Entonces, y a los que están en situación de pobreza, que son muchos en este país, pueden inclusive profundizar su condición de precariedad. Es un tema que nos preocupa mucho. ¿Cómo se puede expresar esto en las PASO? Bueno, no tengo una respuesta, no lo tengo claro. Sí debo decir que las PASO es una elección particular, donde cada frente dirime sus internas, es un ordenador para la gran final de octubre. Estamos convencidos de que vamos a hacer una buena elección, que los santafesinos van a privilegiar, van a premiar a gobiernos como el nuestro, que tienen presente, compromiso, que hemos dado una pelea por lo más humilde, que hemos dado una pelea por las empresas, por la industria nacional, por los trabajadores, que esta elección nos va a ordenar, y que a partir de este ordenamiento y clasificación vamos a ir a un octubre, que es la gran elección final, un 22 de octubre, con mucha expectativa de ganar la provincia de Santa Fe y ponerle freno a estas cosas. Ponerle freno a un gobierno que no tiene un proyecto nacional, a una macroeconomía que está disputada y desgarrada por intereses concentrados, por ejemplo, el capital financiero, porque el tema del dólar, que después impacta en los alimentos y demás, por esta cultura de la dolarización que tenemos los argentinos, tiene que ver con una renta extraordinaria que han hecho determinados grupos concentrados de la economía, que la están queriendo volcar al dólar. Es una presión. Ahora, fíjese usted lo que ha pasado en estos días. Volvió el cupo en la Argentina. Sí. ¿Qué hubieran dicho los grandes medios de comunicación tiempos atrás con una medida de eso? Sí, nos referimos a las restricciones que hay para la venta de dólares. Bueno, claro. Entonces, todo este discurso de somos buenos... Creo que quiso decir el cepo volvió.
Claro, todo este discurso de ser bueno, liberador, la confianza, la inversión externa, no funciona así. El Estado Nacional tiene que jugar, como lo hacemos en Santa Fe, un rol clave en el interés público de todos los argentinos y santafesinos. Tiene que jugar un rol clave en la palanca del desarrollo económico. No puede dejar en manos la economía de los sectores concentrados financieros. Tienen que reaccionar, porque después el pato de todo, digamos, los resultados negativos de todo esto, lo pagan los sectores más humildes. Gracias, sabemos que tiene otros compromisos, Luis. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Vamos directamente a la pausa sin más trámite.